Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y todos los representantes de los medios de comunicación y quienes nos siguen mediante la transmisión y sobre todo a las mujeres y familias que han sido víctimas de violencia en nuestro país. Hoy les vengo a hablar acerca de una proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que se haga de conocimiento público la cantidad de feminicidios cometidos desde el 1 de diciembre del 2008 y la publicación mensual permanente y pormenorizada de los feminicidios cometidos en el país, asimismo a la titular de la Secretaría de Gobernación, para que a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres se coordine con las dependencias correspondientes en las entidades federativas y municipios en los que se han declarado las alertas de violencia de género contra las mujeres. Agradezco la presencia porque este no es un tema menor. Hoy estamos aquí porque la realidad nos exige hablar claro y exigir respuestas. No más simulaciones, no más omisiones, no más impunidad. Desde que Morena llegó al poder, México se ha convertido en un peligro para las mujeres. No solo son cifras, son vidas arrebatadas por la ineptitud e indolencia de este gobierno. Adelante. A una activista del Estado de México siempre a favor de las mujeres. Ella es, perdón, Gloria, adelante, por favor. Olga Pérez Olga Pérez, perdón. Muy buenas tardes a todas y todos y a quienes nos escuchan. Con base en el último informe del Secretariado Ejecutivo, desde diciembre de 2018 se han cometido 5,464 feminicidios, más de 16,000 homicidios dolosos, más de 20,000 homicidios culposos, más de 1.5 millones de casos de violencia familiar, más de 122,000 violaciones. ¿Dónde está el gobierno? Escondiendo cifras, negando la realidad. Más de 3.8 millones de llamadas de auxilio al 911 por violencia familiar. Más de 1.7 millones de llamadas por violencia de género y no hace nada. No protegen a las mujeres, protegen a los agresores con su incompetencia. Este punto de acuerdo es un golpe directo a la simulación de Morena. Exigimos que dejen de encubrir la crisis de feminicidios y violencia de género. Queremos transparencia total en el número de feminicidios, homicidios y delitos de género con cifras claras, mensuales y detalladas. Evaluación pública y real de las alertas de violencia de género. No más simulaciones. Coordinación efectiva entre los 3 niveles de gobierno para detener esta masacre. Queremos rendición de cuentas para los estados y municipios que no cumplen, que se acabe la impunidad. Tenemos la participación de Olga Pérez Sanabria. Tenemos. Sí, y nada más, Elenita, si me permites comentar que las alertas de género deberían salvar vidas, pero bajo el gobierno de Morena son invisibles. Se han emitido 26 alertas en 24 estados, pero nada ha cambiado. Las mujeres siguen siendo asesinadas mientras en este gobierno solo se habla y solo se dicen discursos. Basta de esconder la realidad de las víctimas, basta de excusas. Morena ha demostrado que no puede y no quiere proteger a las mujeres. Desde el PRI no nos quedaremos calladas. Vamos a exhibir la negligencia y vamos a exigir justicia y vamos a frenar esta indiferencia criminal. Las mujeres no están solas, este país no está solo, pero Morena sí está solo en la simulación y en su fracaso, ante la violencia en contra de las mujeres, ante los feminicidios, ante la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Estemos unidas, mexicanas, y en el PRI vamos a seguir luchando por esta causa. Muchas gracias. Tenemos
Tenemos una pregunta, diputada. Fernando Moctezuma, de Claro. Síntesis Legislativa. Gracias, Muy Fernando. buenas tardes a todas, diputadas. A ver, ya mencionaba, estábamos viendo acá los carteles, más de 500,000 denuncias por lesiones, 3.8 millones de llamadas al 911, en fin, cifras que lamentablemente no han dejado de crecer. Estamos ya en el marco del 8M. Puntualmente, bueno, entiendo que el llamado pues es este punto de acuerdo. Sin embargo, ¿qué tendría que ocurrir o cuál es el llamado a la acción, vamos a decir, para las autoridades, independientemente del gobierno federal, sí, las autoridades locales, las entidades con mayor incidencia de estos delitos, en fin, y qué es lo que tendría que ocurrir para que de verdad pudieran sentirse tranquilas en este país? Muchas gracias. No, hombre, gracias, Fernando. Yo quiero decirte que este punto de acuerdo es justamente este llamado a estas acciones para que podamos tener el conocimiento, las y los mexicanos, de cuáles son las cifras reales de feminicidios en este país. Es evidente que contrasta mucho la realidad de las cifras y es como en una enfermedad, si no tienes bien detectado y si no reconoces cuál es el problema, pues evidentemente no podrás tener una solución para ello. Entonces, lo que estamos solicitando es primero partir de la realidad. ¿Cuál es la realidad de las mujeres en México para saber qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, al no ocultar las cifras, al tener bien un dato muy claro, muy contundente, también tomar acciones. Y lo dijimos gran parte de los diputados en esta Cámara del Grupo Parlamentario del PRI, que se necesitan recursos, necesitamos dotar a las fiscalías de estos recursos para que puedan generar unas mejores condiciones para poder desarrollar estos trabajos. Entonces, yo creo que el llamado a la acción es primero partir de estas cifras y en su momento todas las actividades, acciones que han presentado, se encuentra aquí la diputada Socorro Jasso y Bon, han presentado una serie de iniciativas acerca de los C5, acerca de las acciones afirmativas que se tienen que emprender. Entonces, por eso estamos pidiendo a cada uno de los diputados y diputadas de este grupo parlamentario puedan hacernos llegar cuáles son las iniciativas, cuáles son los puntos de acuerdo que están presentando para que nosotros podamos hacer fuerza en contra justamente, Fernando, de estas lastimosas cifras. Aquí se ve sencillo leerlo en un cartel, pero es la realidad de millones de mujeres que viven violencia cada día. Y peor aún, millones de familias que hoy no encuentran justicia ni un día de paz al haberles arrebatado la vida a muchas de sus mujeres, muchas de sus integrantes de familia. Por eso es que estamos aquí, el grupo parlamentario del PRI, y estamos haciéndonos acompañar de mujeres activistas del Estado de México para poder exigir esta justicia para las mujeres. Gracias, Fernando, por tu pregunta. Tenemos otra pregunta. Alfredo Flores, de News México. Alfredo, ¿verdad? Muchas gracias, Alfredo. Ya me cambiaron el nombre. Hola, buenas tardes. Ah, ya te damas. cambiaron el nombre. Alfredo, sí. No, soy Alfredo Flores. Ah, sí, mucho gusto, Alfredo. Gracias. Es una situación muy dramática la que estamos viendo. No ha habido, ¿a qué creen que se deba que no ha habido un cambio? Porque recuerdo ya varias legislaturas que han estado tratando este tema. Fue muy difícil cuando empezaron a visibilizar esta situación. Yo será como 4 o 5 legislaturas cuando se empezó a tocar este tema. Y han avanzado mucho, pero las cifras dicen que son avances legislativos, pero en la práctica parece que no ocurre nada. Gracias, gracias, Alfredo. Fíjate que el propio informe del secretariado va a la alza. Es lamentable que la falta de voluntad y de acciones precisas para poder erradicar estas alarmantes cifras en sí mismas es justo lo que hoy venimos a expresar, voces de legisladoras que se encuentran aquí y de integrantes del activismo a favor de las mujeres en el Estado de México y la Ciudad de México. ¿Por qué venimos aquí a esta rueda de prensa? Justamente por eso, Alfredo, porque estas cifras parecen no alarmar o no generar estas condiciones de alerta hacia las autoridades. Y yo creo que esta forma de invisibilizar estos datos negros que no corresponden a la realidad, pues evidentemente tampoco corresponden a una serie de resultados. Lo dijimos en el presupuesto de egresos de la Federación, que era muy importante que pudiéramos dotar no solamente a la nueva Secretaría de la Mujer, sino a cada una de las acciones que puedan permitir que realmente las mujeres tengan un mejor acceso
para no solamente el empoderamiento, sino para esta erradicación de la violencia. Fuimos muy enfáticos en este grupo parlamentario y fue omiso en el voto que se generó el pasado año, donde se aprobó el presupuesto de egresos del 2025. No solo avanzó, sino tuvo reducciones. Entonces yo creo que ha sido mucha falta de voluntad y es evidente que las mujeres quedamos en un discurso, pero no en los hechos. ¿No será que también hay un problema de educación? Parece que seguimos siendo una sociedad machista y además combinado con la impunidad, porque si una mujer va a denunciar, pues de aquí a que, primero, el tiempo que tiene que esperar en el Ministerio Público, ya cuando la atienden, pues a ver si se da seguimiento, ¿no? ¿Cuántos casos hemos escuchado de que denunciaron y no se hizo nada? Y es eso, el machismo sigue funcionando. Y una segunda, aprovechando, ¿por qué no hablar con Mario Delgado, el nuevo secretario de Educación Pública, para empezar a trabajar desde la primaria y secundaria este tipo de temas como el machismo, pues para que también ya las mujeres tengan un poco de, o los hombres tengan, o los niños entiendan un poco más a las mujeres? Claro que sí, Alfredo. De hecho, se encuentra con nosotros una integrante de la comisión de la Secretaría de Educación y comenta la diputada Anita, pues claro, le reducen el presupuesto a la educación, de donde parten gran parte de los problemas de este país se deben a la falta de educación, de concientización, de generar esta forma de socializar en armonía. El respeto no tiene género, el respeto, la legalidad debe ser atendida desde las primeras infancias y es evidente que a este gobierno no solo le importa la educación, hubo una merma, también una reducción a este presupuesto y es evidente que el problema de la violencia en contra de las mujeres es multifactorial. Es, es importante hablarle no solamente a las mujeres, hablarnos entre todos, hablarnos acerca de este gran problema que sin duda solo se podrá erradicar en medida que tengamos una mayor conciencia. Hasta que se vuelva hábito el respeto entre nosotras y entre nosotros, podremos ya dejar esta lucha. Mientras tanto, aquí estamos a un grupo importante de activistas del Estado de México, Ciudad de México, haciendo un llamado a las autoridades, a los grupos parlamentarios. Como lo repito, este es un tema de voluntad política y por ello es que siempre vamos a estar a favor de hacer señalamientos, pero también a favor de presentar las iniciativas. La propia diputada Anita, así como nuestra diputada Soco, Ivonne, han presentado iniciativas. Todos los diputados de este grupo parlamentario estamos interesados, abrimos las puertas de este grupo parlamentario para que puedan conocer cuáles son todos los trabajos y acciones afirmativas que estamos presentando para que estos temas ya no tengamos que venir aquí a esta rueda de prensa, sino hablar de datos que realmente nos hagan sentir orgullosos y orgullosas como mexicanas. Gracias, Alfredo.